¿Qué tal, Eri? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Ana Sofía, muy buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes, Bienvenidos Miss. a... ¿Qué tal? Bienvenidos a la sesión de consultas académicas. Cuéntenme, por favor, ¿en qué puedo ayudarlos? Miss, ¿me podría ayudar un poco en la pregunta 4 de ejercicios? Sí, claro, perfecto. A ver, vámonos a la pregunta número 4 primero, entonces. A ver, estamos compartiendo. ¿Qué número de pregunta me dijiste, Ana Sofía? Discúlpame. 4, ¿verdad? La- sí, Miss, la 4. Ya. La pregunta número 4 nos menciona, en un experimento se cultivan células hepáticas en un medio que contiene glucosa marcada con un isótopo radioactivo. Después de un tiempo te indican que se analiza la distribución de este isótopo en diferentes moléculas celulares. ¿En qué? En diferentes moléculas de la célula. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes observaciones indicaría que las células están realizando un gluconeogénesis de manera significativa? A ver, la mayor parte del isótopo se encuentra en el glucógeno almacenado. Mm, no, pero te pide cuál de las siguientes observaciones indicaría que las células están realizando el proceso de gluconeogénesis, de la formación del glucógeno como tal, ¿no? De manera significativa, o sea, quiere decir que se produzca el glucógeno perdón, la glucosa como tal, ¿no? Que se produzca la glucosa como tal, esta se pueda degradar y consumir. Entonces, recuerda que la gluconeogénesis es el proceso en el cual se sintetiza la glucosa a partir del lactato, del piruvato o de aminoácidos, ¿no? Porque no siempre es del mismo origen, recuerda eso. Eso depende de la dieta y depende del metabolismo del individuo. Eso es muy importante tenerlo en consideración. ¿Ya? Entonces, recuerda, aquí lo que tenemos que saber básicamente es qué cosa es primero gluconeogénesis, producción de glucosa, la reformación, la nueva formación de la glucosa a partir de sus precursores. ¿Y para qué se va a formar aquí esta glucosa? ¿Para qué ocurre la gluconeogénesis en el hígado? Para que se forme la glucosa y esta se pueda almacenar a manera de glucógeno. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual debe de ocurrir esto. Ya, ahora sí. Entonces, el isótopo se detecta principalmente en moléculas de piruvato y lactato. El isótopo se incorpora en nuevas moléculas de glucosa. El isótopo encuentra principalmente en moléculas de ácidos grasos, ¿no? Ya se fue, ¿verdad? La D. El isótopo se detecta en altas concentraciones en el CO2 liberado. Teóricamente, si te están diciendo que se está incorporando, se cultivan células hepáticas con glucosa marcada, con un isótopo radioactivo, se entiende que la glucosa que va a estar marcada, sus carbonos van a estar marcados, ¿verdad? Y vamos a poder hacer todo el seguimiento de hacia dónde va. Teóricamente, el CO2 también saldría marcado, pero esa no es la pregunta. La pregunta te pide en el proceso de gluconeogénesis. Por ese motivo, la clave correcta es la letra C. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos, ¿me puedes explicar, por favor?
La gluconeogénesis, a ver, no sé si lo tenemos acá en la separata. No, esa es fotosíntesis. Si tú pones gluconeogénesis y lo buscas como tal, vas a encontrar, no, es que acá no hay. La gluconeogénesis es un proceso de la formación de glucosa que ocurre en el hígado. ¿Conoces el ciclo de Cori? No, la Esa verdad parte, no. ¿no? Ya, escúchame. Cuando, por ejemplo, ¿has escuchado hablar de que cuando nosotros no respiramos bien, cuando no respiramos bien y estamos haciendo esfuerzo físico, nos empieza a dar calambres? Ah, ¿Has sí, escuchado sí. eso? Ya. El calambre se produce por el almacenamiento del ácido láctico, del lactato en el músculo. ¿Ya? Este ácido láctico, producto de la fermentación láctica, obviamente, va a pasar hacia el hígado para que nuevamente retorne a formarse glucosa en el hígado y que esta glucosa se vaya a torrente sanguíneo a ser utilizada nuevamente o que se almacene como glucógeno en el hígado. ¿Se entiende? Sí, yo lo entendí mejor. Mira. Ya. Entonces, en ese contexto, ¿sí? En ese contexto es donde ocurre gluconeogénesis en el hígado. La gluconeogénesis entonces es el proceso en el cual se forma glucosa en el hígado a partir de las moléculas que pues, corresponden, ¿no? Formarlos, obviamente. En este caso puede ser lactato, puede ser piruvato, dependiendo de las moléculas que lleguen al hígado. ¿Sí? Por eso en esta pregunta, la número 4, la clave correcta es la letra C. Ahora sí, un poco mejor. Sí, Miss, mucho mejor. No sé si me podría también ayudar a las 7. Claro. En la pregunta número 7 nos indican, se estudia la fotosíntesis en una especie de alga que puede crecer en condiciones de baja intensidad de luz. Se observa que en estas condiciones el alga realiza principalmente el flujo cíclico de electrones alrededor del fotosistema 1. Ah, ya. Entonces, ¿cuál de las siguientes observaciones apoyaría esta conclusión? Esa es una pregunta netamente teórica. En el fotosistema 1, apréndetelo así, está relacionado con la alta producción de ATP y la baja producción de NADPH. Esa es la característica del fotosistema número 1, del P700. Y eso es teórico, sí, O lo sea que no, debes es que en las clases, por ejemplo, me enseñaron aquí. de que no había ningún NAT H. En el caso, en la parte teórica, mostramos siempre esta parte de acá, ¿no? Donde está involucrado. ¿Te acuerdas que en el fotosistema 1P700 es la producción cíclica, ¿no? La Sí. fotofosforilación cíclica, ya. Y la fotofosforilación no cíclica, ¿no? Ya. Ahora, en el libro se menciona que hay una cantidad baja de producción de NADH. ¿Por qué? Porque mira, ¿ves que acá del citocromo hay liberación de hidrógenos? Ah, entonces sí, sí, sí hay entonces. Sí, sí hay, pero poca, porque obviamente la mayor producción es cuando están ambos relacionados. Ah, ya, eso más que todo era mi duda, si es que de verdad existía o al menos un poco. No, sí, sí, sí existe al menos un poco, eso sí. ¿Tienes alguna otra duda o consulta en la que pueda ayudarte? Bueno, aprovechando, yo tengo unas preguntas que revisé del año pasado, no sé si me podría ayudar. Claro, adelante, dime. Ok, voy a enviar la pregunta ahí en el chat, es que ahí lo tengo en imagen. Ah, ya, ok, ok. ¿Alguien más por ahí tiene alguna consulta o alguna pregunta que me quieran realizar antes de pasar a las preguntas? Sí.
Sí, hola, hola. Profesora, ¿me podría ayudar en la pregunta 6? ¿En qué se diferencia con la pregunta 7? O sea, son diferentes fotosistemas, pero ¿cómo tomo lo del aumento, la disminución? Eso se me complica un poco. No te escuché muy bien. Me dices en la pregunta 6, ¿verdad? Por favor. Sí, la 6. A ver, vamos con la pregunta número 6 entonces. En la pregunta número 6 nos menciona del experimento, ¿no? De los cloroplastos aislados. Aquí en esta pregunta te indican cuál de los siguientes resultados se esperaría observar en comparación con los cloroplastos sin inhibidor. Unos están inhibidos, unos con inhibidor y otros sin inhibidor. En los que son sin inhibidor se esperaría una disminución en la producción del ATP y disminución en la producción del NADPH, porque te dice que el inhibidor bloquea la plastoquinona, que es el transportador de electrones entre el fotosistema 2 y el 1. Quiere decir que no va a haber producción de ATP ni NADPH, porque recuerda que ambos se necesitan ambos van a necesitar a los electrones, ¿no? Para que salgan los hidrógenos, para que se produzca el ATP y para que el NADP capture al hidrógeno, el hidrógeno tiene que salir. Si el hidrógeno no sale, los electrones no avanzan y todo se va a detener. Y justamente es en esa ruta del fotosistema 2 hacia el 1. ¿Sí? Esta ruta de acá, mira. ¿Listos? Acá está, mira, mira. La plastoquinona acá está, ¿la ves? Acá en medio. Sí, profesora. Sí, ahí está, ¿ves? La plastoquinona. Si ella está bloqueada, uy, olvídate, los hidrógenos no salen, los electrones no fluyen, no van a llegar al fotosistema 1, se detendría ese proceso. ¿Sí? Si se da la fotosolidación acíclica, aún así necesita el fotosistema 1, o sea, para que pasen por ahí los electrones, para que llegue al NADH. Claro, O, claro que sí, es una cadena. Es una ay, cadena de electrones, no puede saltarse. Ajá. gracias. Okay, tenía una consulta pequeña. Sí, Eh, dime, para, a ver, te estoy intentando escucharte bien. Adelante. Hola, hola. Ay, no, se fue, no te escucho. ¿Qué pasó? No, no me digas. ¿Me escuchas? Sí, mil escuchamos. Ay, ay, ya. ¿Me escucha? A ver, sí, ahora sí. Yo vi que para armar una glucosa se necesitaba de 8 ATPs y 12 NADH. Quería saber que, o sea, cuando trabajan conjuntamente la fosforilación cíclica y la cíclica, ¿cuánto aportan cada uno? ¿Se puede saber eso? No? Ah, ya. Ya sé a qué te estás refiriendo. Cuando ocurre el ciclo, espérate, el ciclo de Krebs, no. Cuando ocurre el ciclo de Calvin-Benson, acá, ¿verdad? ¿Cuántos ATPs y NADs se utilizan? ¿Verdad? No, ya claro, sí. O sea, Claro. yo vi que Ah, necesitaba 18 ATPs y 12 NADH, pero en lo que es la fase luminosa, en la fotofosforilación cíclica y así, ¿no? ¿Cuánto produce cada uno? O sea, producen un cada montón. Producen un pero montón. Producen de acuerdo a la cantidad de moléculas de agua que rompen. Y eso es bastante. Pero, pero el ciclo de Calvin-Benson toma 18 ATPs y 12 NADPH.
O sea, la fase luminosa produce ATPs, produce NADPH. Se encarga que siempre estén a disposición en el estroma del cloroplasto. Y el ciclo de Calvin-Benson toma 18 ATPs. De todos los que hay, toma 18 ATPs. Y de igual manera toma 12 NADPHs. ¿Entendido? Ajá, sí. Es así el proceso. No es aquí como en el caso de la mitocondria, ¿no? Cuando vemos de respiración, acá se producen 2 ATPs y estos NADPH se transforman en tantos ATP y al final se contabiliza todo exactito. No, acá no. Acá, en la primera etapa del ciclo de Calvin, se utilizan 12 ATPs, 12 NADs y en la fase final del ciclo se utilizan 6 ATPs más. Pero toma los ATPs y los NADPH del medio, del entorno, de todo lo que ha producido la fase luminosa y tiene que seguir produciendo, tiene que haber de sobra, no puede faltar. ¿Por qué? Porque cuando ya no hay luz, en oscuridad ya no hay fase luminosa, pero la fase oscura ocurre de día y de noche, todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, tiene que haber una buena cantidad de ATPs y NADPHs. ¿Cuántos se producen al día? Uf, miles. Es como me preguntes, ¿cuántos ciclos de Calvin-Benson ocurren por cloroplasto? Uf, un montón. En una célula, uy, depende cuántos cloroplastos tenga. ¿Me entiendes? Por ahí va. ¿Sí se entendió? Sí. Sí, ya. Genial, genial, gracias. Muy bien. Entonces vamos ahora sí a las preguntas que me indicaron que me han mandado, pero no las veo. Ah, es que acá hay esto de acá. No sé por qué siempre me hace lo mismo. Que se va, pero hasta el inicio. Ya, a ver. Vamos bajando. Preguntas. Acá está. Y ya. Ah, ya, acá está. Ah, Eric, mil disculpas. Las respuestas. Ya, ahora sí, ya pude ver tu comentario, Eric. Mil disculpas. Como no, como acabas de ver, recién estoy buscando aquí los últimos comentarios. Muchísimas gracias, Ana Sofía, por mandarles las claves. Eric, justo he mostrado ya la separata, ya seguramente ha sido corroborando, igual lo vamos a ver. A ver, Ana Sofía me manda esta pregunta y dice, indica verdadero o falso según corresponda. La fotolisis del agua libera protones, que son los hidronios, los hidrógenos, ¿no? Y la ATPasa regresa estos protones al estroma. Claro, los bota a través de la ATPasa, los bota al estroma porque es en el estroma en donde se encuentra el NADP. No te olvides. El proceso por el que la energía del gradiente del protón se utiliza para generar ATP se llama quimiósmosis. Correcto. Lo vemos realmente tanto en fotosíntesis como en respiración celular. Si nos ponemos a analizar, la membrana tilacoidal se parece a la cresta mitocondrial. El proceso en el que se originan ATP se denomina fotofosforilación, correcto. La fotosíntesis es el proceso que prácticamente da origen a la vida, a todo. Así que son procesos en ciencia sumamente importantes y por eso todo proceso que ocurre en fotosíntesis siempre tiene delante la palabra foto. Ocurre lisis del agua en la electrólisis, ¿no? Ocurre lisis del agua, ya, pero aquí se llama fotolisis. Todo tiene fotofosforilación, fotorreducción, fotolisis, todo tiene el término foto adelante. Y la fotofosforilación es cuando se fosforila el ADP para convertirse en ATP. Así que se llama fotofosforilación. Es correcto.
Y en la última, el ciclo de Calvin-Benson, para formar una molécula de glucosa se requieren 18 ATPs, ¿no? Y los 6 NAT, pero ahí está mal eso. La última premisa es incorrecta. Si es correcta la B, la clave que te han dado. ¿Tienes Sí, alguna mi duda con la solo pregunta 4? quería, sí, solo quería, digamos, poner más profundidad a lo que me dije la primera premisa, no, no entendí muy bien. Ah, es que los protones, se les puede llamar protones, hidronios o hidrógenos de carga positiva. Es lo mismo. Sí, a ver, y en la número 11. Acá, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres saber por qué es la E o alguna duda en específico? Más que todo, la profundidad en sí de las premisas. Ah, ya, a ver, vamos a analizarlas entonces. Te dice, indique lo correcto respecto a la quimiósmosis. La quimiósmosis es el paso del hidrógeno a través de la ATPasa, en términos simples. Vamos a ver qué nos dice. Conforme los electrones se desplazan, los complejos capturan la energía liberada y lo usan para bombear. No, incorrecto. Es la ATPasa la única que puede utilizar la energía. Y justamente por eso forma ATP. La A es incorrecta por concepto. Te dice la B, proceso en el que la energía del gradiente de electrones se utiliza para generar ATP. No exactamente, en realidad es el flujo de protones. En la C, en la membrana interna de la mitocondria, los iones de hidrógeno cuentan con varias proteínas transmembranales conocidas como citocromo oxidasa. No entiendo qué tiene que ver con el bombeo de los hidrógenos. Los iones de hidrógeno cuentan con varias proteínas transmembranales y pero no pueden atravesarlos por ahí. O sea, sí pueden atravesarlos cuando son dejados los hidrógenos, pero, o sea, la premisa es verdadera. Esa es una premisa teóricamente correcta, pero no responde la pregunta, porque la pregunta te pide marque lo correcto respecto a la quimiósmosis. Y la quimiósmosis es el proceso específico del paso de hidrógenos a través de la ATPasa. Así que la C es correcta, o sea, es una premisa verdadera, pero fuera de contexto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, mismo, vamos bien. Ya, hasta ahí vamos bien entonces. En la premisa D nos dice, solo ocurren las mitocondrias durante la respiración celular. No, porque también ocurre en fotosíntesis. Implica el movimiento de iones de hidrógeno a través de la membrana, ¿no? Eso es correcto. Una consulta. ¿Han visto cómo ocurre este proceso? ¿Se entendió ahora sí el análisis de cada premisa? Sí, me sigue a entender mejor. Sí, y ya. Dame un instante, porque yo tengo una animación muy, muy interesante de este proceso ¿cómo se llama esta parte? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Tiene un nombre, se me fue. Todo el transporte de electrones. A ver. Electron Transport. Cadena transportadora de electrones. Acá está, pues. Acá está. Esta animación a mí me encanta, me fascina. Es un poquito largo. Ya. Voy a colocarle. Dime que puedo ponerle subtítulos en español, por favor. Ahí está, sí tiene. Ya le activaron porque no tenía. Era un video nuevo. Mira, son un total de 7 minutos. Ya, vamos a ver solamente la parte específica y yo te mando el video por acá por el chat y ya tú lo ves cuantas veces quieras, todo lo que necesites, porque esto ayuda un montón a comprender todo el proceso, ¿sí? Ah, espérame, no sé si estoy compartiendo con audio. Bueno, aunque solamente habla el señor en inglés, pero igual, a ver, con audio, ya está. Vamos a verlo por partecitas, ¿ya?
All eukaryotic cells, from yeast to those that make up the human body, contain membrane-bound organelles with specialized functions. Mitochondria are double-membraned organelles that harness most of the energy that cells need to grow and reproduce. Nearly all of this energy comes from reactions that take place at the inner mitochondrial membrane. One of the key roles of this membrane is to act as a barrier to positively charged particles called protons, thus allowing a concentration gradient to be maintained where the intermembrane space has far more protons than the matrix. The membrane also contains a large protein complex called the F1-F0 ATP synthase, which uses the proton gradient to drive the synthesis of ATP molecules. These ATP molecules ultimately provide the energy for most of the cell's reactions. Just as man-made power plants produce electrical energy by using the flow of wind, water, or steam to rotate a turbine, the synthase makes ATP by using proton flow from one side of the inner membrane to the other to rotate protein subunits. If there is no proton gradient, synthase subunits stop rotating, and the cell can quickly become starved of energy and die. Therefore, the protein complexes and small molecules that establish this gradient and maintain it play an essential role in the life of the cell. At the heart of this system are 4 protein complexes, numbered 1 through 4. Complexes 1, 3, and 4 directly pump protons from the matrix into the intermembrane space. Complex 2 does not directly pump protons, but it does promote proton pumping in complexes 3 and 4. Proton pumping requires energy, and the 4 protein complexes get this energy by transferring electrons through a series of coupled reactions. This linked process of electron transport is why the 4 complexes are collectively referred to as the electron transport chain. Let's focus on complex 1. A byproduct of sugar metabolism called NADH deposits 2 high-energy electrons in complex 1, where they are passed along a chain of redox centers. Redox centers are clusters of atoms that have different affinities for electrons based on their unique atomic configurations. Let's closely consider a pair of redox centers to reveal 2 reasons why an electron moves from the top redox center to the bottom. First, the bottom redox center has higher affinity than the top one. Center. Is released each time an electron redox centers. Complex 1 harnesses this energy across all the redox centers, uses it to pump protons.
Last redox center in complex 1 donates 2 electrons to the enzyme Q molecule. Complex 2 is similar to complex 1 in 2 important ways. Enter complex 2, byproduct of sugar metabolism. Although the molecule is FAD. Second, complex 2 transfers electrons between several redox centers before donating them to coenzyme Q. One major difference, however, is that complex 2 does not use the energy liberated to pump protons. Coenzyme one electron is recyclable and can re-enter complex 3 later, but the other passes through 2 redox readings. Cytochrome C complex 4. And a series of reactions involving 4 electrons converts a molecule of oxygen to 2 molecules of water. The proton gradient is strengthened because 4 protons from the matrix are incorporated into water molecules, and another 4 are pumped into the intermembrane space. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? O sea, es bien específico, ¿no? Tiene un poquito de level, tiene un poquito de level, pero es bastante específico y te muestra realmente cómo funciona esta membrana. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Missy, después puedes mandarlo en el chat. Llegó, lo mandé por el chat. Puedes ver. Hola, hola. Sí, sí, llegó todo bien. Sí, solo que no se lo escuchaba muy bien, creo. No sé si mi internet o el suyo. Oh, ya. Bueno, ahorita, a estas alturas de la vida ya no sabemos qué internet está fallando. Pero sí, sí llegó por el chat, ¿verdad? Verifica, por favor, que todo esté bien con Sí, el video para que lo puedas revisar. sí, Missy llegó. Perfecto, perfecto. Si tienen alguna otra duda o consulta, por favor, indícanme para poder ayudarlos.
Profesora, Sí, Ana Sofía, dime. digo, no sé si me podría explicar un poco, pero claro, en base de preguntas sobre el transporte del dióxido de carbono, porque bueno, en mis clases no hicimos mucho de eso y he estado investigando y no le entendí muy bien en la parte de que se transporta como bicarbonato y hemoglobina en la parte de carbonplatina o algo así. Ya. ¿Te refieres al transporte del CO2 en torrentes sanguíneos, verdad? Sí, mis. Ya. En este proceso de transporte de gases, en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, ¿sí? Va a ocurrir algo muy interesante y es que el CO2, recuerda que también se va a transportar a través de los glóbulos rojos, pero en cantidades muy pequeñas, ¿sí? En cantidades pequeñas. Se va a transportar de tal manera que permite que este CO2 luego también se libere. O sea, no lo va a tener capturado todo el tiempo. Ahora, el CO2 se transporta en mayor cantidad a manera de bicarbonato, ¿recuerdas? Y cuando se une o sea, como bicarbonato, viaja disuelto en nuestra sangre. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, mis. Ya, entonces esa es una reacción química que ocurre de manera natural en el plasma sanguíneo. Ahí no requiere de nadie, no requiere que nadie lo ayude, porque así el CO2 a manera de bicarbonato se transporta hasta los pulmones y ahí en los pulmones ya nuevamente recién ahí se libera. ¿Sí? Ahora, cuando el CO2 se asocia con el glóbulo rojo, ahí es donde forma, ¿no? la carbaminohemoglobina que se menciona. Y cuando el oxígeno se asocia al glóbulo rojo, ahí es donde se forma también la oxihemoglobina. Son también dos formas químicas distintas, ¿no? Pero a nivel preuniversitario, hasta ahí es donde debes de saber. ¿Necesitas algo más para poder comprenderlo? ¿O por ahí has visto una pregunta en la que pueda ayudarte? ¿O a qué te estás refiriendo exactamente? Es ¿Algo que más en como, particular? más que todo un poco de teoría en esa parte, porque he visto en los PDF de la pre de San Marcos y bueno, veo que están incluidos en ese tema. Y también, si no me equivoco, vi unas preguntas que me estaba hablando de ello. Sí, sí, claro, claro que sí. En el boletín está incluso, mira, te muestro. En el boletín nosotros aquí tenemos, acá, no, perdón, acá no está, acá está. En el boletín, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Mira, lo que ocurre en el sistema respiratorio humano. Ahí está la ecuación del CO2, cómo pasa a ser este bicarbonato, mira. Y es la enzima anhidrasa carbónica la que se encarga de ese proceso. Ah, sí, sí, ya. Ajá, Sí, sí, lo he visto, lo que no lo tenía muy claro. ajá, sí, disculpa. Pero ahora sí se entendió, ¿lo ves mejor ahora sí? Sí, ahora sí, sí. Realmente quería preguntarle sobre exactamente qué era la hipoventilación e hiperventilación y cómo es que se relaciona con el pH. A ver, vamos por partes. Primero me dices,
la hiperventilación, ¿verdad? Sí. Ya. Una persona hiperventila cuando tiene problemas, ¿no?, a nivel del diafragma o por algún problema fisiológico o algún susto en algunos casos, ¿no?, por alguna condición fisiológica especial. Ya. Por ese motivo, básicamente, puede ocurrir este proceso de hiperventilación. En un proceso de hiperventilación, los pulmones también se saturan por exceso también de oxígeno, ¿no? Literalmente todo en exceso hace daño y cuando hay demasiado en el cuerpo, los pulmones no se dan abastos ellos solitos como para poder transportar toda esa cantidad de oxígeno que se puede estar inspirando en ese momento. ¿Sí? Eso es con respecto a la hiperventilación. ¿En relación con qué me dices, discúlpame? Con el pH, ahí vi que había unos términos llamados acidosis y alcalosis. Ah, ya. Ok, tu pregunta va por ahí. Ya. En el caso de la acidosis y la alcanilosis, alcalinidad en el cuerpo, en el sistema, recuerda que todo es por la cantidad de hidrógenos libres. Cuando tiene muchos hidrógenos, ¿cómo está el medio? Ácido, ¿verdad? Ácido. Y cuando no, va a tener muy pocos, el pH es básico. Se refiere netamente a eso. ¿Por qué hay acidosis? Dicen, uy, no, cuando, por ejemplo, necesitas, cuando hay mucho ácido en tu estómago, debes tomar agua, te indican, ¿verdad? Para Ujú. evitar la acidosis estomacal. ¿Me entiendes? Vale, sí, sí. Por ahí va el término de hidrógenos, agua, relacionado ya con el metabolismo, ¿no? Y la acidosis que tú me mencionas. Ya, ya lo entiendo ya. Genial. Es la idea que lo puedas comprender para que cualquier pregunta que te puedan poner al respecto, al toque la vas a poder resolver. Ujú, sí, Miss. Y bueno, ya por último, porque si no me quedan más preguntas, solo eh, quería pedirle una recomendación, si cómo me podría ayudar para estudiar biología al menos. ¿En qué sentido? Es que, bueno, mi método de estudio era de que prácticamente yo me escribía todo lo que yo trataba de recordar y que todo en ese estilo y tratar de averiguar datos que aún no lo tenía en claro, pero me toma bastante tiempo. Ya, lo que sucede es que, primero, a nivel preuniversitario, no debes invertir demasiado tiempo buscando información porque no viene todo. O sea, el nivel de preguntas es limitado y nuestro límite es obviamente el nivel preuniversitario, ¿no? Si aprendes más de eso, lamentablemente es en vano. En vano para el ingreso, ¿eh? Obviamente una vez que ingreses, te va a ir excelente, no lo dudo, pero el problema es ese. El exceso de información no es muy beneficioso. Tú, discúlpame, para poder saber qué aconsejarte, tengo que tener un poco más de contexto. ¿Estás en el ordinario o en el especial? ¿En algún ciclo de la pre? Sí, estoy en el pre del especial. Ya. ¿Tienes los libros de la pre? Sí, sí tengo, tengo el modo digital y también tengo en físico. Y ya, entonces ahí tienes toda la información necesaria.
No necesitas buscar más al respecto. Más información de ello no necesitas. Lo que sí te entiendo es que si es que hay términos nuevos, ¿no? A eso me preguntabas. Bueno, sí, de todas formas, como que ciertas cosas aún no entiendo y es por eso que recurro a nueva información, por así decirlo. Mm, bueno, obviamente si estamos aquí es porque tienes acceso a Internet. ¿Por qué no utilizas, por ejemplo, ChatGPT para hacerle consultas puntuales y directas? Porque yo entiendo que ahorita en el nivel preuniversitario en el que estás, debes tener, por ejemplo, no sé si estás leyendo el libro de la pre. El libro de la pre, a diferencia de otros libros o a diferencia de otros textos, es un libro que, el de la pre San Marcos, ¿ah? Estoy hablando del de la pre San Marcos. Es un libro hecho por todo un comité de biólogos. Entonces, el texto te utiliza el lenguaje necesario e imagino que ahí es donde te tranqueas un poco, ¿verdad? Bueno, sí. Claro, porque en una parte de un texto te pueden hablar de la esponja realiza su proceso, ¿no?, de digestión intracelular por medio de la fagocitosis y bla, bla, bla. Y tú, uy, me perdí, ¿qué es esto? Pero la fagocitosis, por ejemplo, es algo que hemos visto en el capítulo, en el tercer capítulo, en donde hemos visto célula eucariota, por decirlo, ¿no? O sea, por darte un ejemplo. Muchos de los términos que tú ves en un capítulo es porque los mencionan en algún otro o ya se explicó en algún otro capítulo. Eso es algo que debes de tener en cuenta. Siempre hay términos nuevos, siempre hay lenguaje nuevo. Eso siempre lo vas a encontrar. Pero no te debes de asustar, porque para ingresar no necesitas saberlo todo, pero sí tienes que saber leer, porque la lectura te da el contexto. Eso sí es muy importante. Cuando tú lees toda la premisa y la lees bien, te brinda un contexto para que tú puedas comprender más o menos de qué se trata y las claves te ayudan todavía más. Las claves te ayudan mucho más para poder entrar en contexto de la pregunta. Yo te recomiendo que más que ponerte a leer teoría y que quieras comprenderlo todo, ponte a practicar, porque esa información rebuscada rara Como vez que es, viene. como Claro, que también esa información la puede encontrar en las preguntas, ¿a eso se refiere? muchas veces, no siempre. No te voy a decir, oye, mira, siempre todo va a estar en la misma pregunta. No, no, o sea, tampoco, ¿no? Porque si no, nadie necesitaría estudiar. Hay preguntas que obviamente sí requieren conocimiento previo. Hay preguntas, unas más complejas que otras, unas más teóricas que otras, ¿no? Hay preguntas que sí son, uy, caramba, esta pregunta está yuca, ¿no? Bien difícil, como las que vinieron en semana 2, por ejemplo, ¿no? Que eran también muy elevadas en información. Eh, pero como te digo, yo te recomendaría que más que ponerte a estudiar conceptos y más conceptos, practiques hasta que desarrolles la destreza de poder analizar las preguntas para que sepas qué es lo que viene. La verdad, eso fue lo que a mí me ayudó en mi ingreso. Yo no ingresé a San Marcos a la primera, hija, ni a la segunda. Yo ingresé a la tercera. Y también pensé que era porque no sabía. Pero yo también hubo un semestre en donde me estanqué porque quería saberlo todo. Habían términos que no me acordaba hasta que aprendí a leer bien. Y mira cómo es, ¿no? Lleva leyendo toda su vida,
pero realmente cuando empiezas ya a relacionar, a leer con contexto y te apoyas en las claves, te ayuda un montón para poder desarrollar y rendir. El examen de admisión no solo mide conocimiento, mide destreza, mide astucia y madurez emocional, porque cuando uno se pone nervioso, ahí es donde ¡uy! Pierdes todo. Y si es algo, uy, esto no lo leí, esto no lo estudié, ahí es donde todo el mundo se pone muy nervioso y realmente no es necesario. No es necesario saberlo todo. No, tampoco no vale la pena tanto. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, sí, sí le entiendo. Bueno, como usted tiene más experiencia, por eso quería preguntarle. Sí, no, te entiendo, no. Créeme, en los ciclos en los que he dictado presencial, sí, también me preguntan, ¿no, profesora, cómo estudiar esto, cómo estudiar lo otro? Ayuda mucho los mapas conceptuales, pero ¿sabes qué? En la separata hay muy buena información. Y yo, algo que siempre les recomiendo también es, utilicen la separata como cuaderno. No vas a tener cuaderno, separata, libro, y al final, ¿de dónde vas a estudiar todo eso? Es cierto. Personalmente, yo creo, y yo me acuerdo que, uy, me ponía súper nerviosa. Al momento de estudiar, mi mochila iba con todo el peso del mundo. Ahora yo sufriendo de escoliosis de la espalda, de la columna, de todo. Ya, entonces, hasta que me acuerdo que un semestre lo que hice era en la misma separata de la pre, ahí están los resúmenes. Pero ¿qué tienes que hacer? Antes de la clase tienes que revisar la separata, pues. Porque si vas a llegar a la clase y recién vas a ver la separata, desconoces la información que ya hay en la separata, ¿no? Y todo el mundo quiere copiar de la pizarra como si fuera colegio. Y no es colegio, no es necesario copiar de la pizarra, porque en la separata ya hay buenos resúmenes, pero no los aprovechan. Y creen que copiando lo de la pizarra es lo mejor. Pero no, lo de la pizarra ya está ahí en la separata, están perdiendo tiempo, deberían de estar practicando más bien, ¿no? La información que tienen que copiar más bien, copiar, hacer resúmenes y todo, es la información del libro. En el libro sí hay un poquito más información que en la separata. Bueno, más o menos, dependiendo del capítulo, hay bastante más información que en la separata. El libro es lo que sí tienen que prestarle un poco más de atención. No tanto al contenido de la pizarra, ¿no? El contenido de la pizarra lo deben de comprender, pero sí tienen que guiarse bastante de la separata. Ahí en la separata, hacer sus anotaciones. Yo siempre les recomendaba que utilicen post-it. Ahí en la separata, Ujú. usa tu post-it o pégale una hoja. Yo me acuerdo que mis separatas eran todas gordas, llenas de hojas pegadas, porque yo le pegaba una hoja en medio de mi separata teórico, ¿no? De la parte teórica, lo que no entendía. Y pues mi separata estaba toda garabateada. Mis separatas estaban todas garabateadas, llenas de resúmenes, datos importantes. Igual las preguntas, ¿ah? Las preguntas no están solamente para marcarlas, están para analizarlas. Las claves se analizan. ¿Por qué esta clave no? ¿Por qué esta clave sí? Ese es el análisis a nivel preuniversitario que ustedes deben hacer. Ay, Porque ya no todo entendí lo mejor. demás, claro, todo lo demás, si no, están haciendo lo mismo que en el colegio. Y lamentablemente, cuando tú rindes tu examen de admisión, nadie te va a atender, nadie nos da una chance de subir puntaje. Ahí ya no es así. Entonces, tenemos que tener agilidad de la información.
Y para eso tenemos que ayudarnos nosotros mismos, ¿no? Ah, claro, ya le entendí. Eso es lo que quería escuchar, porque sí es verdad. O sea, prácticamente algunas veces en la información de la pizarra no concuerda con, bueno, al menos en mi salón, con el libro. Entonces me recomienda prácticamente basarme mayor información solo del libro, ¿no? Claro, Me hace- bueno, teóricamente lo que nosotros enseñamos en la pre es de acuerdo al libro de la pre San Marcos. Los docentes no podemos, los docentes no, va en contra de la norma. Los docentes no podemos enseñar, o sea, que haya por ahí alguna pregunta extra, adicional, ¿no? Algún datito yo puedo brindarlo aquí, por ejemplo, en consulta académica, como el videíto que les mostré, ¿no? Ese videíto es un videíto bastante avanzado, pero es bien didáctico, en donde les mostraba las moléculas de la membrana y cómo funcionaba y todo, ya. Pero, o sea, se los he mostrado por la didáctica y porque aquí tengo el tiempo de poder mostrárselos, porque estoy atendiendo consultas, básicamente. Pero en el salón los docentes nos tenemos que basar la clase en la información del libro del centro pre. No brindamos información distinta. O bueno, no se debería. Si tú detectas algo de eso, tienes que informarlo, tienes que decirlo al profesor, ¿no? Profesor, eso no está en el libro o no está de esta manera en el libro, para que también el profesor se corrija, porque si no, Si no no, fuimos. claro, no, el profesor estaría brindando una información equivocada para el salón, poniéndolos en desventaja frente a todos los otros salones que se están preparando. Es algo grave, es algo muy grave. Pero quizás hay que, como te digo, hay que estar bien atentos y revisar, ¿no? Contrastar la información. Es depende cómo el profesor también lo haya explicado, qué información pudo haber sido, ¿no? Se pudo haber equivocado, pero lo importante es que se corrija de inmediato. A lo que yo voy con respecto a eso, no es que no importa la información que te brinde el profe, lo que yo voy es que toda la información que los docentes explicamos en el salón eh, está resumido en la separata. Por eso yo te digo, ¿no? Yo veía a todos los chicos, desesperados por copiar la clase, por copiar la pizarra y no en comprender el tema. Entonces yo puedo entender el tema, yo entiendo el tema siempre y cuando primero revise el tema antes de clase. Eso es una de las cosas más importantes. Revisar antes de recibir la clase para que la pizarra ya no te sorprenda, ¿no? Y simplemente tomas anotaciones de lo más importante en la separata y complementas la información, nada más. No vas a hacer una clase nueva, ¿no? Ah, claro, como solo como que si fuera un previo, bueno, una previa información antes de entrar a profundidad se refiere, ¿no? Mm. Claro, claro. Eso es lo ideal. El mejor método de aprendizaje para que uno estudie, el mejor método de estudio es que primero el estudiante revise la clase, revise el tema antes de recibir la clase. Y obviamente ahí todo el mundo me dice, pero profesora, no entiendo nada, yo no sé qué es esto, yo no sé de qué se trata. Y jamás lo sabrás si no lo lees primero tú solo. Cuando ingreses a la universidad no vas a esperar que el profesor venga y te explique el tema. Tú solito tienes que ir leyendo. Entonces, y los temas los tienen en la separata. Por eso es que los deben de leer antes de la clase, para que cuando lleguen a la clase, esa es la mejor forma de aprender. Y luego tomar anotaciones no de toda la pizarra, sino solamente
transcribir lo más importante, lo más resaltante, nada más. No es necesario más. Claro, así como ya me dieron ganas de poner también mi hoja al costado del boletín. Sí, sí, literal, te juro que funciona. Porque yo mi cuaderno, me acuerdo que mis padres me dijeron, ya hijita, para este nuevo semestre, tu cuaderno, esto, y así, un cuaderno así nomás, un bloc, porque le voy a arrancar todas las hojas. Porque yo ya tenía mi cuaderno teórico, ¿no? Obviamente, yo ya tenía mi cuaderno de teoría, pero, ay, no, Dios mío, yo no podía cargar cuaderno, separatas, las separatas anteriores, para practicar de los exámenes, y, ay, ya no tenía espalda, ya. Entonces, tenemos que agilizar la información. Entonces, y muy importante también, en cada semana se queda un post-it con las preguntas que tengas. Cuando yo estudiaba en la pre hace décadas, no había consultas académicas y nosotros perseguíamos a los profesores por todo el centro pre para que el profesor, si se apiadaba de nosotros, no se iba a la sala de profesores y nos ayudaba respondiendo las consultas. Y yo tenía un post-it con preguntas así puntuales, ¿no? Profesor, esto de aquí, esto, sé, esto no entiendo. Por favor, ¿cómo es esto? Ya, me explicaba, anotaba, entendía, preguntaba, ya, listo, profesor, gracias. Y así los profesores siempre me atendían, ¿no? Entonces tienes que tener tu post-it de preguntas, tu post-it de datos o tu hoja ahí metida, ¿no? En tu separata y la pegas y ya está. ¿Se acabó? Y así agilizas toda la información. Lo tienes en un solo sitio y siempre también tu revisión del libro, ¿no? Los datos del libro que no estén, lo pasas a la separata también de igual manera. Claro. Mis, ¿usted recomendaría, bueno, creo que sería mejor leer, después de las clases leer el libro, ¿no? Si lo puedes leer antes, lo lees antes. Y sé que hay cosas que quizás no vamos a entender de inmediato, pero es que ahí viene el punto. Tú lo lees en el libro y vas a decir, ay, ¿qué será esto? No sé qué es. Pero cuando el profesor lo mencione en la clase, ya te va a ser familiar y hasta lo vas a entender. De eso se trata este método de aprendizaje, de adquisición de saberes previos. Ya, ya lo entendí ahora sí mejor, Miss, porque la verdad es que eso sí me faltaba como para agilizar el aprendizaje, como usted dice, sí, es Sí, pesado. sí, mira, inténtalo. Practícalo 1 o 2 veces que puedas, adelántate. Yo sé que es difícil adelantarnos a la semana, pero intenta hacerlo y vas a ver que cuando llegues a la clase y el profesor explique la clase que tú previamente ya leíste del libro de la separata, te vas a dar cuenta de la gran diferencia. Lo vas a entender muchísimo más. Y si revisas las preguntas previamente también, mejor todavía. Te va muchísimo mejor. Sí, es verdad, solo el tiempo, ¿no? Por eso ahí también lo más importante que se requiere, ¿no? Es organización. Hay que organizarnos muy bien para poder hacer eso realmente. Yo lo entiendo. Pero créeme que luego esas metodologías de estudio, esas metodologías de aprendizaje, lo arrastras, ¿ah? Lo arrastras hasta la universidad. Y en la universidad tú te vas a dar cuenta, el método de aprendizaje que tengas, lo vas a trasladar allá. Y cuando ya estés estudiando tus cursos, te va a ayudar un montón para poder organizarte. Bueno, eso sí, eso espero, la verdad, porque si no, o sea, por las puras. No, sí, seguro que sí, porque si no en la universidad, pues olvídate, nos volveríamos locos con todos los cursos, todo lo que hay que estudiar, los libros que hay que leer, y allá se leen capítulos de libros, ¿ah? Semanalmente, por cada curso.
O sea, no es poco, ¿no? No es poco, es bastante. Por eso es que ustedes tienen que saber cómo agilizar la información para que la información llegue rápido hacia ustedes. ¿Sí? Mm, Sí, Miss. Y ya, bueno, como última pregunta, como para estudiar mejor biología, ¿usted recomendaría, bueno, mapas mentales? ¿Qué opina de los flashcards? ¿Qué recomendaría de que como resúmenes? O sea, digamos que ya estuviste en la clase, ya tienes base, digamos, una base teórica y ahora lo que quieres hacer es, digamos, bueno, volver a repasarlo, bueno, ya después de un tiempo. O sea, Ya. Por eso es importante que tengas toda la información en un solo sitio, para que luego lo puedas repasar. Y ya simplemente teniendo todo en un solo sitio, vas a tu separata, abres tu separata, tienes tus resúmenes de teoría, tienes tu hoja, tienes tus post-it y tienes ahí tus preguntas desarrolladas, analizadas. Acá ya no necesitas hacer nada más. Tu resumen es tu separata en donde tienes ahí ya metida la teoría. ¿Me entiendes? ya lo entiendo, Claro. sí, 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 sí. Ya, Miss, entonces voy a tratar de aplicar ese método que usted me ha dado y ojalá me funcione. Sí, te juro que funciona excelente. De verdad sí funciona. Con ese método va todo muchísimo mejor. Solo que si no lo has estado aplicando las primeras semanas, déjalo. Tampoco te vas a poner al día, ¿no? Ya, déjalo así. A partir de la siguiente semana, aprovecha ahorita el tiempo y repasa el tema de la siguiente semana. Adelántate, repasa en todos los cursos que puedas para que recibas la clase ya previamente inmersa en el tema, ¿no? Y te va a ir muy bien, no te preocupes, vas a ver. Ay, sí, ojalá, Miss. Bueno, Milla, muchas gracias por sus consejos, sí me ha servido bastante. No, de nada, hija, con muchísimo gusto. Practica bastante, estudia bastante, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Solamente que a la hora de la hora tienes que confiar en ti, ¿no? Porque si te pones nerviosa, la información se escapa del cerebro, no sé cómo, pero se escapa. Bueno, sí, sí, es verdad. Bueno, ya he tomado exámenes antes, no, no es San Marcos, pero sí, antes sí como que nerviosa. ¿Sí me escuchas? Hola, hola. Sí, Miss, sí, sí, le escucho. Ay, ya, sí, se cortó un poco la señal, me parece. Sí, bueno, sí estamos de un rato también. Ya, pero sí, no te preocupes, no pierdas tiempo, inviértelo todo lo que puedas repasando, adelantándote a los temas y todo va a salir bien. Sí, Milla, perfecto. Entonces nos vemos ya la próxima semana, Milla. Cuídese, muchas gracias. Ya, cuídate, tú también, estudia mucho. Buenas noches.